y por supuesto me refiero a la hora de Barcelona, en donde está mi siguiente entrevistada, que le agradezco muchísimo a Mónica Aspe, presidenta y CEO de AT&T en México, que está allá en el World Mobile Congress de Barcelona, justamente. Moni, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte. Qué gusto hablar contigo. Oye, ¿qué está pasando en el World Mobile Congress? ¿De qué se está hablando? Sobre todo, bueno, pues creo que el año pasado también pudimos tener un enlace de esta naturaleza, siempre interesante, sobre todo porque ahora está la inteligencia artificial generativa y qué tanto el dispositivo está en el centro de esa discusión. ¿Cómo lo estás viviendo? Mira, justamente el gran tema en cuanto a consumo, en cuanto a nuevas tecnologías y lo que le importa a la gente de lo que viene en la industria de las comunicaciones móviles es sin duda la inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial en aplicaciones en los teléfonos inteligentes y vienen ya aplicaciones muy concretas de deportes, de cómo verlos, por ejemplo, desde distintas cámaras, de fotografía, de texto, de resúmenes, de cómo generar textos de diferentes tipos con ayuda de la inteligencia artificial. Sí se ve, Rodrigo, un salto muy claro entre el año pasado y este año aquí en el Mobile World Congress en Barcelona, sobre qué tan real es esto de las aplicaciones de inteligencia artificial para el consumo, para quienes nos escuchan el día de hoy. Ya se siente ahí, ya se siente como algo maduro que vamos a empezar a ver realmente mucho más en los equipos y en nuestra vida cotidiana. Qué interesante. Y luego está la discusión en países como el nuestro, en donde siempre el tema de la infraestructura es clave y sobre todo porque esta inteligencia artificial generativa demanda un montón de datos y por lo tanto tengo una buena amiga, Ángela Gómez, que dice, bueno, pues antes de hablar mucho de la inteligencia artificial generativa, hablemos de lo básico, ¿no? La transformación digital y en el caso de los móviles, digamos, de los teléfonos, pues la infraestructura que puede sostener esto. ¿Cómo lo ves? Digamos, de repente vemos muy al futuro, pero de repente en México tenemos todavía discusiones casi que analógicas, lo plantearía así. Mira, por un lado, en efecto, hay sobre la rentabilidad, digamos, la sostenibilidad de la industria de las telecomunicaciones y la capacidad de construir las redes que necesitamos para el futuro digital. Hay una discusión global y hay una discusión específica en América Latina y en México. En la discusión global, mucho de lo que se está hablando es que realmente el ciclo de 4G, de estas inversiones tan fuertes en la red de 4G, no fue rentabilizado por los inversionistas en los operadores de telecomunicaciones. Y eso es un reto para todos, porque eso implica que hay resistencias a hacer las grandes inversiones en 5G por parte de muchos operadores, particularmente, por ejemplo, en Europa, donde la rentabilidad está muy retada. Y en este sentido hay todas unas discusiones de qué hacer para que todas las ganancias de las nuevas tecnologías, de estas grandes inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, no se vayan exclusivamente a las capas de arriba, a las grandes tecnológicas, sino que también permitan quedarse en alguna medida en las telecomunicaciones para fondear el siguiente ciclo de inversión. Esa es la parte de la discusión global, yo diría. Y después está el caso de América Latina y de México, donde además tenemos discusiones de retos adicionales, como por ejemplo el espectro caro, el espectro radioeléctrico que usamos para las comunicaciones móviles, que en México es inusualmente caro en relación a otros países del mundo, la incertidumbre regulatoria en algún nivel también lo es, algunos temas de seguridad, en fin, retos particulares de la región latinoamericana y de México. Qué interesante, sobre todo porque, bueno, pues se ha hablado mucho en el caso de nuestro país en términos justo de eso, ¿no? Incluso el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones lo ha planteado y que pues se quede espectro sin usar, que eso es lo peor, ¿no? Porque entonces pues quiere decir que oferta y demanda no están empatados. Ahora, ¿qué hay con respecto a la presencia de los jugadores chinos? Porque evidentemente hemos visto un esfuerzo ya desde hace varios años de, pues justamente en este mundo que geopolíticamente se va alejando China, Estados Unidos, y hay jugadores chinos realmente potentes. ¿Cómo se siente? ¿La presencia sigue intensa y sobre todo en ese flanco, digamos, cuál es la discusión global y cómo desdobla hacia México? Presencia intensa, por supuesto. Perdón, Rodrigo. Sí, no, exacto, justo. Intenso.
Presencia, sí, muy clara, por supuesto, de la tecnología y los desarrollos chinos, muchos de ellos muy impresionantes. Presencia también de fabricantes, de innovación, de operadores occidentales. Realmente este es un evento del mundo entero, digamos, en esta industria, y yo diría en este ecosistema digital. No son solo los operadores, por supuesto, ni los fabricantes de equipo de red, sino también de terminales de teléfonos, por ejemplo, relojes, anillos, todo esto nuevo que viene, los wearables, las cosas que se usan, y del ecosistema digital completo en torno a la movilidad y a la conectividad digital. Y sin duda mucha presencia, que fue tu pregunta expresa, de tecnología china y de grandes avances, avanzando a veces en una dirección distinta que las empresas de otros países y otras regiones del mundo. ¿Cuál dirías tú que es ese camino diferenciado, digamos, en el que están avanzando? Pues hay un movimiento en algunos fabricantes del mundo occidental, más hacia lo que le dicen el openness, la transparencia y la apertura, la interoperabilidad entre tecnología fabricada por distintas empresas, y hay un movimiento más, yo diría, hacia la eficiencia y la integración bajo un mismo fabricante, en el caso de la tecnología china, ambos con resultados muy interesantes y con grandes innovaciones, pero sin duda hay diferencias en la forma en la que distintas nacionalidades, y quizá mejor decirlo, distintas empresas están acercándose a la innovación. Bueno, y regreso al tema de inteligencia artificial generativa y todo este asunto. ¿Cómo, tú como directora de AT&T en México, cómo ves, digamos, a nuestro país de cara a esta situación, sobre todo si podemos hacer el famoso salto de rana o si tenemos que resolver las discusiones críticas? Mencionabas temas como el espectro, etcétera, la estructura del mercado. ¿Cómo ves, digamos, México ante esta coyuntura? Me parece que no hay saltos de rana en esto, porque se necesita desarrollo de talento, habilidades especializadas, se necesitan, por supuesto, infraestructura de telecomunicaciones, porque todas estas son tecnologías conectadas, donde el nivel, la calidad de la conectividad de los jugadores de la tecnología es fundamental para los ecosistemas de desarrollo. Se necesitan incentivos claros para el desarrollo de estas tecnologías, y por lo tanto es un camino, y es un camino que hay que recorrer, no necesariamente de manera lineal, y por supuesto que se puede acelerar el desarrollo como lo han hecho otros países, por ejemplo Corea, de una manera muy espectacular, pero sí se necesita recorrer el camino completo, en el sentido de que pues se necesita tener todos los habilitadores. Entonces, de nuevo, Rodrigo, quitarnos esas barreras que nos ponemos nosotros mismos como país, como por ejemplo los temas de costo del espectro radioeléctrico, los temas de seguridad y de facilitación, permisos, trámites para el despliegue de redes de telecomunicaciones. Hay temas muy claros que la región latinoamericana no es un tema exclusivo de México. Todavía tenemos, y que claro que nos detienen en movernos hacia otras capas de desarrollo tecnológico, como por ejemplo la inteligencia artificial. Y claro que hay que como país además discutir cómo vamos a adoptar, ojalá Claro. generar en algún sentido, pero de entrada a adoptar y a utilizar estas tecnologías, qué implicaciones tienen para la sociedad, para las personas, y cómo queremos educar a la sociedad a vivir Claro. en un mundo con tecnologías muy distintas a las que históricamente hemos tenido. Bueno, y te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Saludos a tu audiencia. Saludos, ahí escuchamos a Mónica Aspe, presidente y CEO de AT&T en México.